Hoy día el seminario tiene una temática muy importante y especial. El título del seminario de hoy es la relación entre el gobierno y el movimiento gremial social. Eh, Todos sabemos de que esa es una relación permanentemente sujeta a tensiones, y ciertamente en estos días no ha sido una realidad distinta a la que se ha visto durante muchísimos años, y esta relación ha ido evolucionando. Y para este seminario tenemos la gran oportunidad de tener entre nosotros a la presidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, que ella, con una agenda muy compleja que tiene en este momento por distintas negociaciones en que está participando precisamente con el gobierno por distintas situaciones gremiales, se ha hecho el espacio para estar con nosotros. Todos sabemos, Bárbara es profesora de formación, ha sido dirigente nacional del Colegio de Profesores y desde el año 2012 preside la CUT. Muchas gracias, Bárbara, por estar con nosotros acá, y ciertamente es un honor para este ciclo poder tener a la presidenta de la CUT como panelista. Y también va a estar en el panel José Pérez de Vélez, presidente nacional de la ANEF. José ha estado ya en un par de seminarios anteriores, él es parte fundamental en la construcción de este ciclo. Como sabemos, él es funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y ha sido por muchos años dirigente nacional de la ANEF, y desde el 2019 es su presidente nacional. Por lo tanto, también muy bienvenido, José, muchas gracias por estar acá. Y tenemos el tercer panelista, es el profesor Eduardo Abarzúa. Eduardo es psicólogo de formación y doctor en Ciencias del Trabajo de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Eduardo está vinculado académicamente a la Universidad Alberto Hurtado desde muchísimos años, y actualmente él en esa universidad es decano de la Facultad de Economía y Negocios. Y además Eduardo es miembro del Consejo de Alta Dirección Pública ya desde el año 2014. Este es un panel, por lo tanto, que va a tratar el tema relación de los gremios con el gobierno, en la perspectiva de la discusión general del ciclo, que es Estado y Gobierno, reflexiones conjuntas para su transformación. El orden que vamos a seguir en el panel es: primero va a intervenir Eduardo, después va a tomar la palabra José Pérez y posteriormente asumirá su participación en el panel la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Con posterioridad a eso, vamos a abrir un espacio para transferir las preguntas de ustedes a los panelistas y realizar la segunda parte del seminario, que es el diálogo entre los asistentes y los panelistas. Don Eduardo, como alguien diría, corre video. Adelante. Gracias Rodrigo. Oye, bueno, partir saludando y felicitando la iniciativa del Instituto de Asuntos Públicos, de la ANEF. Yo creo que son iniciativas como estas de colaboración, de relación entre universidad y sociedad civil y organizaciones sociales, las que fortalecen algo de lo que por cual partía diciendo Rodrigo, que es el diálogo multiactor que conforma o que está al centro de la pregunta que inspira hoy día. Saludar también a Bárbara y al resto de todos los asistentes, y esperamos que las reflexiones sean de aporte también al camino que ustedes han trazado. Yo, para organizar la pregunta o la conversación, dividí tres temas: cómo uno observa que es la relación gobierno con el movimiento gremial, social, uno podría decir también. Después, una segunda idea fuerza que me gustaría conversar es el rol, porque aquí lo que estamos discutiendo es diálogo social.
el diálogo social como instrumento de la relación gobierno-movimiento gremial social. Ese debería ser el instrumento, ese debería ser la lógica o lo que esté al centro. Pero sin embargo eso es lo que no ha ocurrido. Y después, dado que viene, tenemos un espacio de una ventana de oportunidad a propósito de los cambios constitucionales, cómo este mismo diagnóstico o este mismo instrumental uno podría verlo reflejado en los cambios futuros a propósito de la discusión constituyente. Esa es la organización. Espero en los 25 minutos que me ha dado Rodrigo poder hacer análisis de esto. Bueno, lo primero yo creo que el gobierno, y creo que los gobiernos en general tienen una relación tensa, por momentos negadora, de los actores sociales. Y atención con esto, porque aquí hay una cosa velada o que no se dice, porque pareciera que la relación con el mundo gremial, y gremial son los trabajadores, pero no olvidemos que los gremios empresariales y otros actores también constituyen gremios. Entonces, cuando uno dice diálogo social multiactor como relación social, uno dice, ojo, el gobierno tiene relaciones con gremios, pero tiene relaciones distintas según el gremio y el actor que tiene al frente. Entonces, atención con aquello, porque yo creo que nosotros tenemos ahí una idea de que solo son gremios los trabajadores. Son también gremios otros actores laborales que también patrocinan o promueven intereses. Entonces, cuando hablamos de cuál es la relación con el movimiento gremial, ampliemos la definición y enseguida veamos los sesgos en esa relación. Yo creo que, bueno, en general, en materia de relaciones laborales, el modelo que Chile ha implementado y en cual ha basado su modelo económico es un modelo de descentralización y atomización del poder gremial, del poder sindical. En general, los temas más críticos en las discusiones políticas, aparte del constitucional, siempre ha sido la transformación del Código del Trabajo. Ahí donde ha estado el tema. Y en los sucesivos gobiernos se ha evitado legislar el fondo del tema, que es la huelga, que es el nivel de negociación, que tiene que ver con la centralización y el poder o no que pueda tener la huelga. En distintos momentos esa discusión se limita porque afectaría el crecimiento y en otros momentos porque impediría el crecimiento. Y en ese sentido no hay que mirarlo solo como un asunto económico, yo creo que es un tema bastante ideológico. El resultado, bueno, está a la vista, se ha sobreregulado la negociación colectiva y paradojalmente se ha mantenido fuera de dicha regulación al sector público. Y es evidente que la actual normativa es insuficiente para metabolizar los conflictos y resolver asuntos profundos ligados a las relaciones laborales. Nosotros tenemos un observatorio de huelgas laborales en la universidad y hemos visto cómo los conflictos extralegales en materia del sector privado han aumentado. Porque claro, si uno solo registra la huelga cubre a aquellos trabajadores que están sindicalizados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿No tienen conflictos, diría alguien? No, tienen conflictos extralegales y que van en aumento en un ciclo que no se extingue y que solo cuando uno lo compara por cantidad de trabajadores nos deja como uno de los países con más nivel de conflictividad de la OCDE. Ahí les invito a ver el informe que tenemos, podemos dejarlo a disposición. Y por otra parte, aquello que está cubierto, hay una creciente judicialización en el sector privado. Uno podría interpretar que los problemas que ocurren en el sector público, si bien hay niveles de articulación de distintos niveles de negociación, de servicio, de sector y de la mesa del sector público, ahí hay un modelo, pero también están ocurriendo otro tipo de temas como es la tutela laboral, a propósito de la incapacidad de la normativa, la reglamentación de resolver estos asuntos, o que la Contraloría, por otra parte, lo resuelve. Entonces, y a propósito de lo que decía al principio, cuando uno observa que los recientes intentos de acuerdo nacional, primero frente al estallido social y luego frente a la pandemia, uno mira las fotos, en la foto no aparece el actor laboral, no aparece el actor social, aparece el actor político o el actor empresarial. Entonces, uno ve que hay una relación instrumental de rechazo y lo invito a mirar, está en discusión y hay que no perder de vista la ley de inteligencia enviada al Congreso,
que permite abrir y mantener registro a las policías a propósito de inteligencia de dirigentes sindicales, estudiantiles y sociales. Eso es un llamado de alerta y también indica cómo el gobierno lee a los actores gremiales del mundo social, que yo diría que eso es preocupante. Ahora, esto es una ola que recorre todo el mundo. La reciente manifestaciones en Francia, por ejemplo, respecto a la posibilidad que las policías no sean filmadas cuando están en sus actuaciones, respecto de movimientos sociales, son también un llamado de atención de cómo se está produciendo una tensión creciente y un divorcio creciente entre los gobiernos, la ciudadanía y los movimientos sociales, y una desconfianza recíproca. Y aquí voy a la segunda idea que yo decía, que uno tiene que mirar esto con cuál es el instrumento que resuelve, esto es innato o no. Es decir, en el mundo desarrollado, el instrumento de la relación gobierno-movimiento gremial, primero es multiactor, Estado, trabajadores, empresa, y el instrumento, la base, es el diálogo social. Es sabido que es el instrumento que aporta la democracia y el desarrollo sostenible. Los países desarrollados saben que existe una correlación positiva entre la calidad del diálogo social resolutivo, que efectivamente resuelve diferencias, y el crecimiento económico sustentable. Nosotros recién construimos un índice de diálogo social para medirlo con el apoyo de la ANEF, con el apoyo de la CUT y otros gremios, porque claro, nosotros en Chile tenemos un déficit de diálogo social, un déficit de formas institucionalizadas para establecer diálogo entre los distintos niveles de la sociedad, en particular en materia laboral, pero en general en materia política. Y en ese sentido, hoy día es sabido que un modelo de relaciones laborales contribuye a resolver temas clave de las relaciones sociales en el trabajo, en particular la discusión respecto de las condiciones de trabajo o más concretamente la distribución de la riqueza que genera el trabajo. Un bajo nivel de diálogo social implica una mala distribución del poder y de la riqueza. Es decir, en esto no hay segundas derivadas. Son relaciones equilibradas de poder, capacidad de influencia recíproca, lo que mejora la distribución de la riqueza, la distribución de los frutos del trabajo. Entonces, no hay que perder de vista que ahí hay un instrumento que nosotros no hemos desarrollado. Hoy día, por ejemplo, en particular en el Estado, José, bueno, lo ha dicho un montón de veces, cuando se planteó el regreso al trabajo, el diálogo social no fue el instrumento, era como un asunto arriba-abajo. Hoy día estamos a las puertas de empezar a discutir temas de modernización tecnológica, modernización del Estado, qué rol van a jugar las personas, los trabajadores públicos. Esas son materias que deberían estar hoy día discutidas o puestas en agendas multiactor a nivel del sector público, a nivel del sector privado, pero en general parece que dejamos a que sea el mercado y otras, o la ley, la que termine de resolver cuestiones que son tan básicas o esenciales entre las personas. Tercer punto, y con esto redondeo y cierro, Rodrigo, algunas reflexiones que quiero dejar planteadas, que a lo mejor podemos conversarlas durante el panel, respecto a la oportunidad que se abre frente a la discusión constitucional y el rol del diálogo social. Yo creo que sabemos que el diálogo social implica reconocimiento del otro. Pero no podemos esperar un cambio cultural. Y en ese sentido el diálogo social tiene que ser instalado, a mi juicio, al más alto nivel de la organización de nuestra sociedad. Y esos son los espacios constitucionales. En ese marco, el diálogo social, el respeto a los derechos de los trabajadores, tiene que ser parte de temas de derechos fundamentales que se incorporen a la Constitución. Y del mismo modo, en consistencia con la ratificación del artículo 151 que hizo nuestro país, debería consagrarse el derecho a huelga y la negociación para todos los trabajadores, independiente de su empleador. Por supuesto que esto hay que ver cómo se equilibra con el principio de continuidad de la función pública que demanda la ciudadanía, pero no puede ser la exclusión. Por lo demás, el sector público ha dado muestras de un diálogo social riquísimo a propósito de los distintos niveles, de las mesas del sector público, y donde si eso se sistematiza, tiene las posibilidades de ser transferido. Yo creo que el Estado ahí tiene un rol que jugar también como modelo de empleador,
y ofrecer referencias. Conversábamos con José a propósito de las veces que hemos estado juntos los últimos días. Hay un tema allí no menor. Ahora, en particular respecto del diálogo social en el sector público, yo creo que, y algo hemos conversado con Rodrigo y otras personas, yo creo que hay una oportunidad también a nivel constitucional de separar la política, el gobierno, de la función pública, porque eso va a permitir asegurar la distinción entre políticas de Estado de largo plazo y las políticas de gobierno de corto plazo. Y eso a su vez va a permitir estabilizar y gestionar temas clave, como son derechos laborales en el sector público, tipos de contrato en el sector público, y además uno podría pensar que eso mismo podría permitir crear una institucionalidad responsable de contratar, evaluar el desempeño, gestionar el talento, que por supuesto garantice la eficiencia de la función pública, promueva el diálogo social y actúe de manera indiferente frente a la línea ideológica de cada gobierno de turno. Yo creo que tenemos ahí una oportunidad y si ponemos al centro derechos fundamentales, diálogo social, hay una oportunidad también de sacar algunas lecciones para el futuro. Creo que son elementos clave en torno a la construcción de un proyecto común también como país. Eso, gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Creo que has planteado tres grandes cuestiones que debieran de seguir siendo discutidas en el seminario hoy día. Entonces le damos la palabra a don José Pérez. Don José, adelante. Muchas gracias, profesor Rodrigo Cañas, saludarle. Y a quien le acompaña también de parte de la Universidad de Chile, ahí está Felipe, Andrés, que veo también, y a todos y todas que están, bueno, Eduardo y nuestra presidenta de la central también, Bárbara Quiroga. Y a todos, bueno, en esta cosa telemática están vinculados. Agradecer también la disposición de INAP en estos ciclos de seminario, creo que tú lo dijiste, Rodrigo, ha sido un acierto, y aprovecho también de felicitar y agradecer la disposición y el acompañamiento de ustedes, ahí con Yanna Frías Ortega, que es nuestra vicepresidenta encargada de formación sindical, que también ha sido un buen aporte en la posta que asumió también inicialmente nuestro compañero Bernardo Tapia Valderrama. Así que aprovecho de hacer también un reconocimiento en este proceso que estamos cerrando ciclos. Mira, y interesante la convocatoria que se está realizando en este seminario. Cuando sobre el diálogo social es el instrumento de relacionarnos entre todos los actores que tenemos un nivel de responsabilidad. Nosotros, ANEF, nuestra contraparte natural, como confederación, son los gobiernos de turnos. Y eso es una obligación de asumir en tanto existan este mandato que tenemos legítimo legal cuando nos constituimos como asociaciones de funcionarios y en el trabajo sindical. Eso yo creo que debe ser la forma. Quiero relevar la importancia también de que esta interacción tiene que ser natural, porque lo que hacemos la contratación, y lo decía nuestro amigo y decano Eduardo Barzúa, que también nos hemos reencontrado en otros conversatorios, para nosotros se instala la imposición. Eduardo hace referencia al 18 de abril, por la prensa, 19 horas, nos enteramos que el presidente dice: vuelvan los funcionarios y funcionarias públicas a trabajar. Primero, la pandemia estaba aterrizando hace un mes atrás. Segundo, aparece la ofensa, porque nos violenta con esa frase como que estábamos en la casa descansando, desconectados, cuando hemos estado siempre, jamás no hemos ido. Hemos asumido la presencia natural de nuestro compromiso como servidores y servidoras públicas en el día a día, en turnos especiales, en atendiendo usuarios, como el caso del IPS, la Dirección del Trabajo, FONASA, Médico Legal, Gendarmería de Chile, Sename, Aduanas, DGAC, bueno, por nombrar algunos que siempre están todos los servicios conectados en esa atención del público. Y otros están en sus domicilios trabajando con sus recursos, y lo queremos siempre relevar porque están de manera remota, porque no tenemos teletrabajo y no nos interesa abordarlo porque hay otros déficits estructurales. Entonces, cuando aparece la imposición y esta acción violenta de ofender el rol público, el rol del Estado, claro, lo que queda en el colectivo, quienes lo están pasando mal, es echarle la culpa al empedrado, ¿cierto? Y a quienes aparecen en la pública que tiene tribuna. En todas partes el presidente de la República va a decir: por favor, funcionarios y funcionarias públicas, acuérdense que las personas están sufriendo. Perdón, ahí están los compañeros y compañeras de la salud, ahí están nuestros compañeros y compañeras de los
hospitales castrenses también, que son civiles, que se ponen a disposición de la red COVID-19. Incluso los compañeros de NAER están haciendo respiradores ajustes, que dejaron de hacer piezas para los aviones y están haciendo ajustes importantes para los respiradores en Chile. Eso es un compromiso público que no aparece en los matinales ni en las noticias públicas. Entonces, cuando aparece la imposición, y con eso se rechaza el diálogo social, aparece el conflicto, pero un conflicto que uno lo podría entender. Cuando asume el rol del diálogo social, el conflicto siempre está atento, porque es un conflicto abierto, ¿cierto? Cuando esta relación entre todos los actores. Pero cuando se profundiza este conflicto es cuando aparece la imposición. De ahí, efectivamente, nosotros no podemos guardar silencio, no podemos retrotraernos, no podemos arrinconar, ni menos asustarnos. Asumimos el mandato de quienes nos eligen, legítima y legalmente. Por eso que para nosotros en esta relación que nos ha tocado con todos los gobiernos de turno, uno podría decir, mira, hay gobiernos más cercanos a los trabajadores y trabajadoras, otros más lejanos, pero aquí nadie nos regala nada. Y lo hemos dicho también, y es una experiencia de ANEF en relación con este sentido. Nosotros entendemos que este diálogo social es, por ejemplo, hoy día en el Estado, es una negociación de hecho. Hoy día estamos en la mesa del sector público, SINA debutó ayer. Es una negociación de hecho, donde nos juntamos 16 representaciones sindicales, confederaciones, federaciones, y asumimos la representación de nuestros afiliados. Pero también somos un referente en este nivel superior de negociación de hecho para quienes no tienen sindicato en el sector privado, que lo están pasando mal. Y cada vez que logramos, aunque sea un delta, relacionado con este famoso incremento del reajuste general, al sector público también le sirve como referencia a los trabajadores y trabajadoras del sector privado que no tienen, no son sindicalizados. Entonces, ese es nuestro compromiso también social y político que asumimos desde la ANEF y con nuestras organizaciones. Un segundo nivel que también es de hecho, son en tanto gobiernos se instalen democráticamente en el poder, tienen la obligación de respetar este diálogo social con una confederación y con una federación y con las distintas organizaciones sindicales para dialogar, para establecer un vínculo permanente de ir mejorando las condiciones laborales, que es nuestro mandato, el clima organizacional, ¿cierto? Evitar los abusos, dar un buen servicio público con recursos suficientes y no estar ahí ideológicamente en un choque donde por un lado, hoy día en estos tiempos se nos plantea jibarizar de manera muy asolapada el Estado, cuando un presupuesto se exige con una metodología empresarial de los años 70 que se conoció y que vivimos en nuestros servicios públicos bajo la modalidad del presupuesto base cero ajustado. Eso es imponer, no es dialogar. Y por eso que después el gobierno se encuentra con el control democrático, hemos señalado desde la NEF, en el Congreso Nacional, cuando señala y genera una tensión que tienen que estar dialogando y generando negociaciones bilaterales hasta el fin de semana, cuando eso puede verse evitado en una relación natural, cuando las partes asumen también este respeto mutuo. Hay un primer nivel que cuidamos y que acompañamos hoy día, que estamos viviendo también una etapa que es legal, que el 30 de noviembre se pone plazo para renovar los contratos, que son un 70% en el Estado y representación nuestra, que están estos compañeros y compañeras en condición contractual. Todos los años se renuevan los contratos. Y si se despiden o no se renuevan, sencillamente se van para la casa, no reciben indemnización y tampoco están cesantes, reciben un seguro de cesantía. Y ahí no somos trabajadores y trabajadoras, entonces tenemos una categoría distinta. Y eso ocurre porque también no se tiene la cultura desde un gobierno de turno de proceder a anticiparse. Tenemos hoy día procesos de evaluación de desempeño, espacio de diálogo, pero siempre el diálogo es forzado. Las conquistas que hemos logrado en la NEF, particularmente estos últimos 2 años, es de contención, cuidando lo que ganamos. Porque lo que ha pretendido la autoridad de turno es invisibilizar esa conquista cuestionando que ganamos demasiado en relación al sector privado. Eso es perverso cuando tú comparas que hoy día tenemos la contratación que el 80% de los compañeros y compañeras trabajadores del sector privado ganan menos de 500.000 pesos. Tú no puedes comparar con un promedio del sector público que se ha ido profesionalizando y también las conquistas que tenemos que defenderlas, no caen por gravedad. Caen, digamos, son conquistas de luchas sociales y sindicales, y eso hoy día tú no puedes hacer esa comparación que a veces se nos trata de ningunear y ofender, una acción violenta que rechazamos.
Por eso que en esta línea nos parece interesante. Mira, Chile ratificó el convenio 151, específicamente para la negociación, a quienes tenemos y abrazamos el servicio público. Ahí tiene un convenio que tiene 48 años, un poco más, digamos, de vigencia, el año 2000, en julio de 2000. Pero no se escucha, digamos, la importancia del convenio, o el 87, el 98, que son convenios fundamentales que hoy día hablan también de la Organización Internacional del Trabajo y de la línea que señala Eduardo. Hay un ámbito tripartito reconocido universalmente. Tenemos que vincularnos nosotros, en tantos sectores públicos, con los gobiernos de turno. Lo mismo los trabajadores con los representantes del empresariado. Pero eso tiene que ser no solamente la declaración, como señalamos nosotros, para la foto, o para los titulares, o la consigna, tiene que tener una aplicación permanente de cuidar este orden social que permite efectivamente ser también hoy día, en estos tiempos, lo que señalamos nosotros y ponemos de relieve, es la capacidad resolutiva. Antes nos decían, ustedes quieren cogobernar. No, cada uno en su rol. Somos contraparte natural, en tanto gobierno, Estado empleador, y nosotros funcionarios y funcionarias de carrera, indistintamente de la condición contractual. Por eso que creemos que es fundamental establecer los comités bipartitos, que son parte también de conquistas nuestras. Y como referencia, el año octubre del año 2000, Rodrigo también y Eduardo se van a acordar, cuando ANEF firmó, ¿cierto?, el compromiso de modernización del Estado, con un compromiso con el presidente de la República en la época, con 5 ministros, y nos embarcamos y dijimos, echémosle para adelante, el diálogo social es fundamental, sin la participación de las estructuras sindicales que representan a los trabajadores y trabajadores públicos, sería inerte, sería música y no sería lo que nosotros tenemos como expectativa. Estamos hablando hace 20 años, 18 años, por lo tanto hay una experiencia, hay una discusión más allá de todos los ribetes, los impactos políticos, los que ya sabemos que nos cruza la sociedad, pero hoy día más que nunca frente a esta demanda que también nos miran con más lupa, el trabajo que hacemos desde el rol público, la ciudadanía está empoderada, se autoconvoca, identifica también, nosotros hemos puesto a disposición también esas expresiones que hoy día nos tienen bajo una demanda ciudadana importante, esas transformaciones estructurales. Creemos que el Estado tiene que también ponerse a disposición de esta exigencia en un proceso constituyente, que no quería dejar de mencionar, en relación a recuperar el Estado social y democrático. Por lo que tenemos de arrastre y lo que tenemos hoy día vigente en nuestras relaciones laborales, el plan laboral todavía de José Piñera de la década de los 80. Entonces, ahí es importante asumir, volver, y es urgente, ojo, es urgente e imprescindible realizar este análisis crítico del actual escenario, tanto en lo normativo, ¿cierto?, de las relaciones laborales, pero fundamentalmente ser capaces también de volver a recuperar esta posibilidad de protagonistas como ciudadanos en todo el quehacer político. Y aquí no significa que seamos militantes todos y todas, sino que recuperar ese análisis crítico también en tanto ciudadanos, ciudadanas, funcionarios, funcionarios públicos, trabajadores y trabajadores en general. Porque ahí tenemos que también poner el énfasis para que el día de mañana y ahora y las futuras generaciones comprendan que el diálogo social no es solamente un titular, no es solamente un favor concedido, es una obligación de todas las partes de asumir un compromiso responsable, con propuestas, también con revisión, con análisis, y identificando ojalá las diferencias para abordarlas. Si hoy día los tiempos que nos señalan es que las diferencias no se pueden ocultar, hay que abordarlas. Pero no ningunear, no ofender y no maltratar a quienes también ejercemos un rol importante para la ciudadanía. Y en eso creo que es fundamental también lo que significa este actual marco que estamos viendo constituyente, que permita reformar la institucionalidad y, por supuesto, garantizar esos derechos sociales fundamentales que nosotros relevamos en el diálogo social, que es la autonomía sindical, la libertad de sindicación, la negociación colectiva, la huelga y, por supuesto, la estabilidad del empleo. Para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, también para el privado. Y en ese marco, entendemos que la ANEF tiene que cumplir un rol transformador y protagonista, junto a muchos compañeros y compañeras del mundo social y sindical. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, José. También agradecerle a ambos expositores porque se han mantenido estrictamente en el tiempo programado y eso nos da espacio para poder recibir las preguntas de ustedes y poder planteárselas a los panelistas después de la tercera intervención, que ahora le vamos a dar el foro a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT.
Adelante, Bárbara. Bueno, en primer lugar, saludarlas, agradecer que pudiéramos tener o que se pudiera tener esta consideración, dejarme al último para poder estar en condiciones de una mejor conexión. He estado siguiendo todas las intervenciones, Eduardo, José, yo creo que señalan gran parte de lo que uno mismo pudiera plantear. Agradecer la invitación que se nos hace también a acompañarlos en este ciclo de seminarios que han venido desarrollando con temáticas que yo creo que tienen todavía mucho por lo que uno podría profundizar, pero no cabe duda que esta jornada en la que se nos convoca y que tiene que ver con los desafíos de la relación entre el movimiento social o el rol de la organización sindical y el vínculo con el Estado y la relación que existe ahí en el marco de un debate de proceso constituyente, creo que es súper relevante porque son el tipo de situaciones que uno dice, mira, no quedan ni van a quedar establecidas en un marco constitucional a piedra, mira, así tiene que ser la relación con el movimiento social, sino que son parte de un proceso de aprendizaje y de construcción que tienen que desarrollar las organizaciones. Y por lo tanto creo que en ese sentido es una reflexión muy atingente, porque nosotros convivimos en un fino límite, que es la capacidad de incidencia que tengamos como actores organizados, y que esa capacidad de incidencia no signifique cooptación. Y ese es un debate permanente que vive no solamente el movimiento sindical en Chile, ese es un debate que ha vivido el movimiento sindical en el mundo, y es un debate que en el propio movimiento sindical en Chile, desde la conformación de la FOCH en adelante, ha estado presente. Por lo tanto, no es un debate que uno pueda decir, ay, mira, no tenemos que abordarlo, o son debates que no son los fundamentales. De manera cierta, es que el tema central y uno de los grandes desafíos que tenemos en el marco del proceso constituyente es la garantía de derechos fundamentales, individuales y colectivos. En eso, lo que señalaba el profesor Eduardo Barzúa es clave, entender que esto tiene que leerse en un código distinto, que es el código del diálogo social, que es el código del debate, por ejemplo, del trabajo decente, tal cual como lo señalara la OIT, que no es solo la garantía de tener empleo, sino que es trabajo con derecho a organización, con libertades sindicales, con remuneraciones justas, es decir, es poner y darle valor al trabajo como un elemento esencial en el desarrollo de los países y en el desarrollo de las sociedades. Y esa tarea, qué duda cabe que es un tremendo desafío que tenemos como movimiento sindical en el marco del proceso constituyente. Ahí tenemos una tarea esencial, debatir. Primero, ganarnos el espacio, incidir para que en términos de la agenda de debates constituyentes o de temas en el marco del debate constituyente estén los temas del mundo del trabajo, es ya un gran desafío. Y segundo, que se entienda que eso no es solamente la garantía de derechos colectivos, sino que es relevar el valor del trabajo al centro de la sociedad, es, yo diría que una tarea superior, ¿no? Ya, si ya nos está costando instalar el debate del mundo del trabajo en la agenda de temas, poder instalar un debate en torno a colocar el valor del trabajo como un elemento esencial a la hora de pensar las relaciones sociales es un tema no menor, al que estamos desafiados y donde tenemos plena convicción de que es una tarea que hay que enfrentar, que hay que asumir. Ahora, ¿eso resuelve todo? No, porque finalmente una vez que nosotros logramos y que esperamos consolidar todos estos desafíos respecto de las garantías del derecho a organización y las libertades sindicales, tanto en el mundo público como privado, las garantías y la no persecución, terminar con las prácticas antisindicales a todos aquellos que quieran constituir organizaciones sindicales, tanto en el mundo público como privado, ¿no? Asumimos que ahí hay un desafío fundamental, pero que no va a resolver otras cuestiones. Y tal como se señalaba, esas otras materias que tienen que ver con el diálogo social, pero que son como intangibles, son probablemente aquellas donde tenemos que hacer las mayores reflexiones para el tiempo presente, dado la situación que hemos vivido en este último periodo en nuestro país a partir de octubre y la revuelta popular que vivimos desde el 18 de octubre en adelante,
y cómo, por lo tanto, la democracia entra en crisis cuando no es capaz de constituir un diálogo más fecundo con todos los actores involucrados y el riesgo de cooptación de los propios gobiernos cuando no existe equilibrio entre las partes y por lo tanto tú tienes la posibilidad de que el peso del dinero, por ejemplo, sea un instrumento de control, como ha ocurrido y ya hoy día absolutamente evidenciado con lo que ocurrió con la ley de pesca, ¿no? Y el juicio a Ortiz, donde se dice, mire, aquí hubo recursos que se pusieron a disposición de que saliera una ley favorable a un sector. O sea, ese riesgo ocurre no solo porque la gente, uno diga, no, que son malos, que son corruptos, no, ocurre también porque hay una democracia frágil, que no tiene mecanismos institucionales de control y de regulación. Por eso es tan importante el diálogo social en materia laboral. Porque el diálogo social no es solamente, escúchenme, es también que tú tengas un contrapoder que pueda impedir o que ejerza una acción también para impedir la cooptación del peso específico del dinero, de los medios, del control que tenga el mundo empresarial, de los estados y de las políticas de los gobiernos o de los poderes del Estado. Entonces creo que ahí hay una cuestión que efectivamente es muy esencial a la hora de pensar el desafío de la democracia. Pero ahí efectivamente cuando uno dice, bueno, eso significa incidir, eso significa ser un contrapoder, es donde también comienzan las tensiones, porque las tensiones comienzan cuando todos compartiendo este mismo objetivo y esta misma necesidad, que es generar este contrapoder, ¿no? Es decir, recuperar, que es lo que en Chile falta, digamos, y digámoslo así, no, digamos, entre nosotros no tenemos para qué tener eufemismo. El debate que vamos a tener en el marco del propio proceso constituyente y que hemos tenido cuando hablamos de los temas del mundo del trabajo, es de qué manera nosotros logramos hacer un equilibrio de poder y devolverle poder a la clase trabajadora, ¿no? Organizada. Y ese debate, que es un debate muy rico respecto de este fortalecimiento de una democracia plena, es también un debate que tensiona al mundo sindical. Porque en este juego, ¿no?, de disputa de poder, de capacidad de incidencia, de defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, tú no puedes ser neutral. Tú tienes que tomar posiciones. Y es ahí donde muchas veces se producen las mayores tensiones, porque no ser neutral no significa que tú tengas que estar al servicio de, pero sí es establecer que tú no puedes tener una suerte de malentendida abstención de un rol más político, porque cuando el sindicalismo se compra un cuento muy gremial, finalmente lo que puede terminar ocurriendo es que por acción o por omisión termina siendo funcional a que digamos, se puedan generar situaciones como, por ejemplo, que triunfen gobiernos de derecha que claramente no quieren diálogo con los trabajadores o no quieren diálogo con los actores, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un nudo crítico y me parece que siempre es importante señalarlo porque eso no le tenemos que tener temor. Lo que tenemos que ser capaces es de transformarlo en un debate a enfrentar, a abordar, a resolver, para mejor tener instrumentos para el futuro. Porque claro, cuando tú tienes gobiernos de derecha es muy nítido. Bueno, pasó con Piñera 1, pasa con mayor profundidad con Piñera 2. Yo diría que todas esas ideas de que no, mira, sí, la derecha ya gobernó, esto va a ser más o menos lo mismo, se fueron a pique porque todos teníamos absolutamente claro que íbamos a tener una derecha mucho más empoderada, en un cuadro regional donde habían avanzado proyectos más conservadores y que obviamente este Piñera 2.0 iba a ser una cosa mucho más dura, ¿no? Iba a ser mucho más confrontacional, menos espacio, no diálogo social. Pero el problema es cuando eso también se te produce con gobiernos que uno dice, mira, son de un signo más de centro, centro-izquierda, y no se logra avanzar. Ahí vienen cuestionamientos. Porque tú dices, bueno, ¿cómo es la cuestión? Entiendo yo que cuando hay intereses de clase desde otra perspectiva o otros intereses que se defienden por parte de los gobiernos está bien. Pero cuando los gobiernos dicen, no, mira, queremos profundizar la democracia, queremos avanzar en más justicia social, ¿cómo puede entenderse aquello si no es con un diálogo y un trabajo de fortalecimiento de los actores sindicales, que no es solamente, insisto, que te escuchen, sino que te devuelvan el poder necesario para que tú puedas hacer tu pega, si no es que le estés pidiendo que te hagan la pega, sino que le estás diciendo, por favor, pongámonos a tono con el tiempo civilizado que decimos querer, ¿no? Estamos diciendo que necesitamos
democracias más plenas, estamos diciendo que queremos ser países desarrollados. Bueno, eso pasa también, porque seamos capaces de tener una justa y equitativa redistribución de poder y porque nosotros podamos contar el movimiento sindical con las herramientas para poder dar las peleas que tenemos que dar. Entonces, y cuando eso no ocurre, ¿qué pasa? Bueno, ahí te enfrentas a tensiones porque tratas de pujar, porque se produzcan esos cambios. Hay poca recepción a veces, si uno mira, por ejemplo, en el propio programa de Patricio Aylwin en los años 90 ya se señalaba y estaba en el marco programático y los temas laborales, la negociación ramal. O sea, eso no es una cuestión que uno inventa. Entonces, ahí está, uno puede ir, Biblioteca Nacional, revisa el programa, Patricio Aylwin, estaba la negociación. No avanzó, no prosperó. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por un problema solo de la coalición? ¿Por un problema de los dirigentes sindicales? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No obstante, recuperaste, por ejemplo, la negociación de salario mínimo, lograste recuperar las políticas de gratificaciones, lograste restablecer espacios de diálogo, pero no lograste recuperar mecanismos que habían sido por largos años debatidos además y por décadas en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de la negociación ramal, antes de que fuera ley, estuvo mucho tiempo operando de hecho, como ocurre en el caso de la negociación del sector público hoy. Y por lo tanto que lograron a concretarse fue fruto de un fuerte trabajo durante décadas. Y sin embargo, tras el retorno a la democracia, eso no se consideró relevante. Entonces, ¿por qué planteo estos temas? Porque creo que ya que tenemos la oportunidad única de discutir en el marco del proceso constituyente, no solamente esa casa común que nos acoge a todas y a todos, que esperamos sea la nueva constitución, sino que también cuáles son los cimientos de esa casa común. Bueno, esa casa común, uno esperaría, tiene que tener a su haber, evidentemente también este piso común tiene que tener yo diría que base de comprensión muy nítida de que se tiene que restituir derechos fundamentales para el mundo sindical, pero eso nosotros como movimiento sindical tenemos que asumir que también es un desafío, porque eso va a significar debates, eso va a significar miradas diversas que se van a expresar en nuestra vida sindical, en un movimiento sindical además que está fuertemente atomizado. Y eso creo que es una tarea de la que tenemos que hacernos cargo como sindicalistas, porque si no nos hacemos cargo de eso, es hacernos cargo como de la mitad más idílica, ¿no? ¿Ah? Es la cosa más romántica. Sí, recuperemos derechos, recuperemos esto, sí, pues, pero cuando eso se recupere, van a tener que haber actores que tengan que ir a hacer una pega, que tengan que ir a sentarse con gobiernos, que tengan que ir a hacer institucionalidad, que tengan que ir a romper candados, que tengan que ir a hacer presión. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a convivir con esos procesos? Porque recuperación de poder es también tensionarse, porque siempre es más cómodo estar desde fuera para poder criticar aquello que no me gusta. Y cuando tengamos que ir a disputar ese espacio de poder, ¿lo vamos a ir a disputar desde esa trinchera o vamos a dar pasos en una madurez sindical superior para poder enfrentar estos nuevos desafíos? Creo que ahí hay cuestiones sobre las que vamos a tener que reflexionar, pero que creo que son una tremenda oportunidad, que además dejan de ser una cuestión como de teoría y empiezan a hacerse prácticas cuando tenemos estas oportunidades, cuando tenemos esta posibilidad de debate que ningún otro país en el mundo tiene, con pandemia mediante, con todo lo que esto ha significado, con el dolor de vidas perdidas, con el dolor de trabajadores y trabajadoras que han perdido su vida por ponerse al servicio del servicio público. Uno dice, mira, en este contexto, qué mejor manera de poder enfrentar los desafíos que requieren los países cuando están controlados por políticas de mercado, que hacerlo en el marco de un proceso constituyente y no solo de una elección presidencial, como lo van a tener que hacer otros países en el mundo. Nosotros tenemos esta oportunidad única, pero esta oportunidad no es solo de demandas, también es una oportunidad que tiene que traerle mucha reflexión al movimiento sindical. Y yo me quedaría con eso, creo que como primer elemento para la reflexión. Y creo que me pasé incluso, perdón. No, estaba perfecto en el tiempo. Muchas gracias, Bárbara, por lo que nos has brindado al panel. Hemos recibido ya algunas preguntas
que por el tenor de las mismas, yo creo que es bueno planteársela a los tres panelistas. Y yo voy a leer las tres primeras para que después veamos cómo ustedes las empiezan a conversar. La primera pregunta dice de esta manera: en el contexto de la alta desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y considerando la naturaleza del estallido social que no fue dirigido por organizaciones, ¿cómo se relaciona hoy el movimiento gremial con el movimiento social? Es una primera pregunta que a mí me gustaría que la pudieran tratar los tres panelistas. Una segunda pregunta se refiere a un tema algo distinto, pero que yo creo que también es bueno planteársela a los tres. Dice así: ¿cómo evalúan el choque entre el derecho a huelga y la continuidad del servicio en el sector público, ya que está limitado en la misma Constitución que nos rige actualmente? ¿Qué salida podría haber a esta dicotomía? Derecho a huelga, continuidad del servicio. Y la tercera pregunta que me gustaría plantear en esta primera vuelta de conversación entre los asistentes al seminario y ustedes, dice de esta manera, y aquí estamos resumiendo algunas inquietudes que diversos participantes en el seminario han planteado. ¿Creen que es posible establecer en Chile vías para participación ciudadana con mayor incidencia en el sector público, considerando las limitantes que existen hoy, por ejemplo, en la ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana? Esas serían las tres preguntas y yo invitaría quizás a José Pérez, en primer lugar, que nos pudiera dar sus comentarios sobre estas tres preguntas. Gracias, Rodrigo. Sí, bueno, yo, la primera, contexto de desconfianza, en relación a cómo nos relacionamos. La experiencia que vimos el año pasado, y nuestra presidenta aquí, Bárbara Figueroa, es parte de esa historia, lo hemos señalado en nuestros paneles y en nuestros encuentros. Dejamos un tiempo extraordinario en abril, mayo, por ahí, Bárbara, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo nos poníamos a pensar en estos cambios que ninguno de nosotros mirábamos que le iba a ocurrir en el segundo semestre del año pasado, bueno, todo lo que vivimos, pero sí dijimos, mira, dejemos algunas diferencias, pongámonos a repensar, estuvimos con los estudiantes, con los compañeros de derechos humanos, con nuestra CUT, con los compañeros de la salud, con la comunidad de AFP, como Atina, el territorio, los pobladores, la NEF, los profesores y profesoras, y dijimos, mira, démosle forma a esto que hoy día es nuestra comunidad social, y lo traigo en esa línea. Pero no para ser protagonista, y yo creo que la incidencia que habla nuestra compañera Bárbara Figueroa tiene relación con la responsabilidad también social y política, en este caso como sindicalistas, abrazamos, que es parte de nuestra opción. Es decir, nosotros tenemos una opinión frente a la sociedad, asumimos también ser protagonistas, ejercer los cambios desde este rol, en tanto, por ejemplo, como hablábamos anteriormente, del diálogo social. Y ahí, fundamentalmente, por la historia que tenemos como ANEF, tenemos el arraigo permanente con todas las estructuras de los movimientos sociales en el territorio, con los movimientos de derechos humanos, con los pueblos originarios. Es parte de nuestro legado, del fundador, del Clotario. Entonces, con la vida que perdió también Tucapel. Entonces, hay una vinculación y una obligación, esa responsabilidad moral que tenemos que levantar y siempre, y después cuando avanzamos en este manifiesto en julio del año pasado, después nos cansamos, nos unimos, después cuando fuéramos reprimidos en Santiago en algunas regiones, ¿cierto? Allá septiembre, el 5 de septiembre, y después vino lo que vino, que los chiquillos, las chiquillas nos dijeron, ¿sabes qué? Paren esta cuestión. Bueno, ¿qué hicimos? Nos pusimos a disposición, todas las organizaciones en estos grandes movimientos, a disposición, no para aparecer como estipulando, ni tampoco como referentes naturales, sino que a disposición, con la experiencia, con los errores, pero también con la seguridad de este legado, para poder también generar estos cambios. Salimos incluso marchando, ahí se acuerda la presidenta, el día sábado cuando los milicos estaban en la calle, una carta en La Moneda, con la restricción que había, fuimos rebeldes. Y ahí empezamos también a provocar en esta sintonía que yo creo que tú mencionas, por lo tanto hay una obligación y lo mantenemos. Tenemos diferencia humana, hay siempre situaciones que son a veces incomprendidas, pero bueno, siempre tenemos que mantener
esa disposición de esta conexión con las bases, porque si no, nos quedamos y nos perdemos. Yo creo que es importante la voz de las trabajadoras y trabajadores, los movimientos sociales, los estudiantes, los pobladores, las organizaciones defensoras del medio ambiente, etc. Entonces yo creo que eso para nosotros es fundamental y es parte de nuestra también columna vertebral que se cruza con la defensa de los derechos humanos. Y cuando aparece el Estado policial, lo rechazamos como servidor de seguridad pública. Por eso que también tenemos una opinión al respecto. Y la segunda, rápidamente, el derecho a la huelga, bueno, efectivamente, no lo dije, pero lo he dicho en estos pasos, dice todavía, la Constitución no puede sindicalizarse, los funcionarios públicos no tienen derecho a negociación y menos a la huelga. Y lo hemos hecho, de hecho, hemos tenido pasos hoy día en el sector público, de hecho, no está normada, tenemos ahí la voluntad de las complicaciones, tenemos la coordinación de nuestra central. Eso es el nivel de madurez también que asumimos y lo que cuando nos aparece la imposición, no el diálogo social, decimos, bueno, primero el primer gesto, eliminen todas las barreras. Eliminen, ¿cierto? Aparece la Constitución y el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo, para efectos del sector público. Y ahí avancemos y dialoguemos, pero no impongan. Posible participación ciudadana, yo creo que eso es lo que demanda hoy día el control social, es lo que tenemos que replantear también en la nueva Constitución, porque debería ser parte incluso, que yo señalaba, cómo recuperamos esta capacidad política en tanto ciudadanos y ciudadanas de incidir en todo lo que cruce con nuestra sociedad, en presupuestos participativos, territoriales, comunales, qué empresa, cómo responde frente al cuidado del medio ambiente, la inversión también estatal, por un mecanismo que utilizamos los dirigentes y dirigentes sindicales, que es el proceso vinculante de la votación. ¿Por qué no? Es parte de una democracia, rica democracia. Nosotros tenemos y pasamos cada ciertos periodos por ese escrutinio popular de nuestras bases para decir usted sigue o no sigue como dirigente o dirigente. Entonces yo creo que eso también debería ser parte de la conexión. Hablo desde el punto de vista estatal. Abrir ese espacio creo que también tiene relación con lo que queremos concebir y recuperar que este Estado social y democrático, que yo decía también en mi primera intervención. Y eso es un ejemplo también para democratizar los espacios de participación en todo el territorio, que no exista esta cosa que desde las élites, ¿cierto?, solamente se configura y se piensa porque el resto es ignorante. Yo creo que eso ha cambiado y la exigencia de este control ciudadano y control social también nos demanda mucho mayor responsabilidad de hacer un buen trabajo, en tanto lo sindical, también en tanto somos referentes para quienes representamos y para otros. Yo creo que es la obligación también de plantearnos frente a estos cambios que hoy día nos presenta esta posibilidad de incidir en una nueva constitución, hecha por todos y todas sin excepción. Por ahí me quedo, profesor Rodrigo Egaña. Muchas gracias, José. Yo quisiera darle ahora la palabra a Bárbara, si pudiera comentarnos sobre las 3 primeras preguntas que recibimos de los participantes en el seminario. Sí. Mira, yo creo que es clave, uno de los temas que en general uno ha escuchado, ¿no? Están dentro como de estos pilares de debate constitucional, tienen que ver con mecanismos de participación, una democracia más directa. Creo que en el marco del Estado nosotros contamos con instrumentos como por ejemplo los consejos de la sociedad civil, los COSOC, pero que en la práctica son instrumentos de los que poco se conoce, y que en la práctica, o sea, son bien formales, para decirlo más en concreto, ¿no? Son bien formales. En realidad no parecieran no cumplir, pareciera que la voluntad no es que efectivamente sean espacios de participación de la sociedad civil real, sino que más bien cumplir con un mandato institucional de convocarlo, de elegirlo, qué sé yo, de que una vez al mes vayan a escuchar lo que se hace desde cada uno de los ministerios, desde las políticas públicas de los distintos áreas. Y creo que ahí hay un desafío bien grande porque creo que ese es un instrumento que bien concebido y con una voluntad efectiva debiera permitir una relación mucho más directa de la población, de las organizaciones de la sociedad civil con las propias políticas públicas. Que no reemplaza y que es distinto al rol que tienen que tener las organizaciones, en este caso, por ejemplo, en el mundo público, las asociaciones, de tener un diálogo directo y permanente con sus jefaturas, no con su contraparte. Creo que ahí hay un tema que uno podría pensar
abre caminos para pensar modelos de participación mucho más eficientes, y probablemente a mí no se me ocurren ahora en este minuto otras, ¿no? Pero deben haber un montón de otras propuestas mucho más audaces y más innovadoras quizás, pero creo que ahí tenemos un primer punto de desafío. Respecto de este choque entre el derecho a huelga y la continuidad de servicios en la administración pública, en general, dentro de lo que uno ha visto, ¿no? En el propio marco del estándar OIT, de una concepción más estricta de servicios mínimos, no como la que existe en nuestro país, ¿no? Que es bastante laxa, es muy amplia. Si uno mira, el sentido que eso tiene es efectivamente garantizar, en el caso del sector productivo, de ciertos sectores como bien estratégicos para, digamos, la población, que no la coloquen en riesgo a ellos, ni puedan generar una situación de caos que ponga en peligro o en riesgo la vida, que uno también pudiera proyectar para efectos del mundo público. De hecho, la experiencia, por ejemplo, en los servicios de salud, que han estado movilizados los gremios durante las últimas semanas, nos demuestra que cada vez que hay movilización también hay turnos éticos. Entonces hay ahí, yo diría que cierta cultura que está bastante bien administrada, ¿no? Que está bastante bien concebida dentro de las propias organizaciones sindicales respecto de este efectivo ejercicio del derecho a huelga para que cumpla su función, ¿no? Como un mecanismo de presión, pero que también en el caso de áreas estratégicas y muy sensibles efectivamente puedan ser cubiertos. Y insisto, de eso hay una cultura que opera, ¿no? En los hechos, en la práctica, por lo tanto creo que ahí está bien dialogado. Hay otras áreas donde, no siendo estratégicas, evidentemente que cualquier derecho a huelga tiene que ser sin ninguna condición, ¿ah? Derecho a huelga efectivo, ¿ah? Y paralización del 100% si eso así se demanda. Me parece que en eso distinto es que uno establezca estas excepciones a transformar la excepción en la norma, que es un poco el debate mal llevado que tuvimos en el marco de los servicios mínimos y servicios esenciales en el debate de la reforma laboral, ¿no? Y mira, yo sobre esto de la desconfianza de las instituciones y cómo se relaciona el movimiento gremial con el movimiento social, yo creo que ahí quizás lo primero que uno tiene que plantearse es de qué premisa parte. Si uno concibe que lo que ocurre a partir del 18 de octubre es un hito que no tiene precedente alguno y que por lo tanto es una expresión inédita y sin un continuo, evidentemente que ahí uno sí tendría que decir, mira, acá lo que irrumpe, digamos, no tiene nada que ver con los actores sociales o con los actores organizados, y por lo tanto ahí uno podría ver una suerte de colisión, ¿no? Suerte como de contradicción. Yo diría que si uno hace una lectura distinta, y es que lo que se genera a partir de la revuelta popular el 18 de octubre es una condición que es el acumulado de distintos momentos de acción, de lucha y de confrontación, creo que entonces no deberíamos entender que aquí hay una colisión, porque lo que sí tenemos que asumir es que hay una desconfianza profunda en las instituciones. Y de eso tampoco somos ajenos a actores sociales. Por ejemplo, nosotros como CUT, nosotros somos un actor, entre comillas, denominado tradicional, pero también somos un actor asociado al poder. Y en tanto actor e institución asociada al poder también generamos desconfianza. Si uno mira todas las encuestas de opinión, ¿qué es lo que te dicen? Mientras más cercano al poder estás, más desconfianza genera o perciben algunos actores de tu rol, ¿no? La sociedad civil, la opinión pública, qué sé yo. Y por lo tanto eso yo creo que uno no tiene que hacerle el quite, tiene que enfrentarlo, porque eso es parte de este problema de tener una democracia frágil. Una democracia que no tuvo mecanismos de participación activa, una democracia que fue capturada, una democracia que no quiso abrir canales de diálogo social. Entonces, bueno, ese es el costo cuando no se hacen bien las cosas o cuando hay temor a dar pasos necesarios en el momento oportuno. Y creo que ahí, digamos, uno no puede creerse desafectado de ese proceso.
Pero distinto es que uno suponga que por ello hay una contradicción entre sujetos no organizados y sujetas no organizadas que se movilizan y actores organizados que conviven. Yo diría que ahí yo no tiendo a suponer que hay una contradicción vital. Creo más bien que hay sectores interesados en generar esa coalición, ¿no? Esa como tensión, esa ruptura. Pero no creo que sea la expresión mayoritaria, porque lo que uno percibe cuando tú ibas a las ollas comunes, cuando vas al territorio, cuando estás en asamblea, es que el llamado permanente que existe es a que haya convergencia, es a que haya unidad, es a que todos empujen en un mismo momento. Es lo que nos ocurrió a nosotros con el bloque sindical. Si la gran fuerza que tuvo, digamos, en la antesala de este acuerdo del 15 de noviembre fue la huelga del 12 de noviembre. Y esa huelga, ¿qué tuvo de particular? Que todos los actores convocamos, todos los actores del mundo sindical convocamos juntos al mismo tiempo. Y eso tuvo una repercusión, porque fue más que la suma de partes. Y fue una señal potente, porque la gente dijo, se puede cuando hay unidad. Dar golpes muy certeros, ¿no? Y eso obviamente activó también, ¿no? Activó a algunos les hizo temer por la institucionalidad y entonces apurar un acuerdo. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero esa es la potencia. Pero eso es a partir de actores organizados. No fue en una sociedad inorgánica, fue a partir de una acción organizada y de un acumulado de luchas. O sea, yo no me explico el 2019 a partir de un hito único. Me lo explico con luchas que se venían dando desde los 90, cuando se reactiva todo, por ejemplo, la lucha por la democracia, el poder triestamental en las universidades y el auge nuevamente de la vida del mundo estudiantil, cuando luego surge el mochilazo, cuando luego surge, ¿no?, la movilización, el pingüinazo, y luego viene el 2011. O sea, es un acumulado de minutos en que se dio todas las señales de que era necesario generar una profundización de las políticas y no se atendieron en el minuto que debían atenderse. Y al no hacerlo en el tiempo oportuno, evidentemente eso fue acumulando, y si a eso tú le sumas, además, particularmente estos últimos años, una situación económica que no solamente de profunda desigualdad, ¿no?, sino que además donde se empezaban a acrecentar las incertidumbres, las angustias, el cierre de empresas, la expectativa de un gobierno que te había dicho, voy a llegar yo, llega el empleo, llega la inversión, Chile se pone de pie, cuestión que todos sabíamos que no iba a pasar y que no pasó. Todo eso además irrumpe a partir del 18. Y entonces, leído así, yo diría que, claro, no es que es lo uno o lo otro, es vamos a convivir durante mucho tiempo probablemente en estas formas orgánicas e inorgánicas, con expresiones múltiples y diversas, y lo importante no es solo la forma en que esto se expresa, sino que recoger el mensaje que hay detrás. Y el mensaje que hay detrás es que tanto desde el mundo inorgánico como del mundo que se organiza, no inorgánico porque sea malo, sino que porque no necesariamente siente que su manera de expresarse va a pasar necesariamente por una organización X, en ambos lo que se expresa es la necesidad de cambios profundos. Si eso, que es el tema de fondo, se recoge, entonces tenemos posibilidad de hacernos cargo del tema de fondo, del debate esencial. Porque, insisto, en lo otro me parece a mí que, claro, ahí hay una conjunción de actores, no es una tensión de actores, reconociendo que hay diversidad y que probablemente van a haber muchas formas múltiples de expresión también a futuro que van a convivir con orgánicas quizás más tradicionales también en este proceso. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Eduardo, te damos la palabra. Y bueno, no mucho más que agregar. Yo creo que Bárbara y José tienen un punto cuando dicen ¿esto es sintomatología o esto es causa? Este problema, movimiento gremial, movimiento social, o cómo la ciudadanía influye de manera profunda en las políticas públicas.
la ausencia son síntomas. Y tuvimos síntomas también en las calles. Hay que recordar el movimiento de los pingüinos, Bárbara lo dijo. Los movimientos regionales, ¿eh? Nosotros tuvimos regiones donde no era posible que ingresara nadie, digamos, había que mediar con regiones. Tuvimos movimientos no más AFP de más de 1 millón de personas en la calle un día domingo, es decir, hay datos. Entonces, esos son síntomas, Bárbara y José lo plantean, que terminan también cuestionando las distintas instancias. Hoy día se está cuestionando al Estado, como que el Estado da malos servicios en educación, da malos servicios en salud. Hay un discurso que se quiere instalar de que los problemas que tenemos son del mal Estado. ¿Para dónde voy? Yo creo que la causa de fondo es el mal arreglo entre esta triada que siempre se habla, entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, donde el Estado se resta, provee servicios básicos de mala calidad y le deja al mercado lo que el mercado puede brindar al que lo puede pagar. Entonces, hoy día cuando la gente te dice derechos sociales, te dice que la salud es un derecho social, que la educación es un derecho social y que no es un problema, algo decía Bárbara a propósito del empleo, no es un problema de tener un empleo mínimo, un empleo precario, no, esto tiene atributos y además tiene otro estatus. Pero claro, nosotros en nuestro arreglo de esta triada que quedó mal arreglada, la estamos queriendo arreglar tarde en el sentido de que ya le está pasando la cuenta a una sociedad civil restada a su representación política que nunca canalizó aquello. Juntas de vecinos o los territorios indignados con sus representantes. Entonces, tenemos un problema mayor que yo creo que el estallido social, la pandemia lo agrava y te lo tira a la cara, pero entre nos, no es tolerable que el 50% de la población reciba salario de menos de 500.000 pesos, cuando sabemos que eso no te va a permitir jubilarte, es decir, la protección social no te va a permitir, o que para comprar una casa, tú tienes, estos son estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, no son inventos míos, usted tiene que tener salarios promedios sobre 900.000 pesos. Entonces, el concepto de prosperar, que es lo que legitima el levantarse en la mañana, el integrarse a un proyecto común, prosperar con el trabajo, empieza a quedarte lejos. Entonces, yo creo que nosotros muchas veces, claro, empezamos a los síntomas, y los síntomas, claro, oye, aquí hay una peleita entre los políticos y la gente, entre los movimientos sindicales y gremiales y los representados. Hay una crisis, la crisis de representación, y algo decían los panelistas, Bárbara también lo decía, este mal arreglo pone en cuestión la legitimidad de la democracia para resolver los problemas. Entonces, lo que está en juego, cuando resolvamos bien esta triada, cuando la ajustemos de manera más coherente, es cómo limitamos los distintos elementos y damos poder donde tienen que estar. Si en esto parece que estamos de acuerdo, que el mercado es el que más poder tenía, y no así las instituciones. Un ejemplo es la capacidad sancionatoria del CERNAC quitada en el Tribunal Constitucional. Entonces, y esta idea de que del ciudadano con pocos derechos o más derechos de consumidor que derechos públicos. Entonces, yo creo que es cierto, si tenemos una tensión, nosotros llegamos a una democracia desgastada a nivel social y popular a propósito de la capacidad de resolver problemas básicos y esenciales. De ahí parten estos síntomas que estamos hablando. Esta tensión entre lo gremial y lo social, o esta tensión entre la política y la sociedad civil, que la estamos viendo todos los días, esta desconfianza en las instituciones, que atención, hay actores de derecha que han dicho, claro, la crisis social es por un mal Estado, o un Estado que no fue capaz de resolver. Atención, si al Estado no le damos un rol redistributivo. ¿Qué es lo que hoy día uno sabe? Que hay dos factores que son más o menos redistributivos. La competencia no es redistributiva. La competencia no es redistributiva. Los impuestos son redistributivos. La educación tiene un efecto redistributivo más a largo plazo.
Pero cuando hoy día nuestra base, nuestra estructura tributaria, la mitad son IVA, eso es regresivo. Y que tengamos un problema a propósito de la discusión de quiénes son los últimos beneficiarios de la empresa, que eso sea casi secreto de guerra. Tenemos un problema de cómo hemos resuelto. Yo creo que hay una oportunidad ahí de resolverlo. Yo insistiría que no hay que mirar la Constitución solo en elementos separados y parcelados, sino justamente esta triada, qué es el Estado, qué rol se le da, qué rol se le da al mercado y cómo se regula, qué rol se le da a la sociedad civil. Y voy enseguida a la otra pregunta. Nuestro tratamiento de la sociedad civil es con prohibición. Si sancionar la huelga y no reconocer el derecho, primero, tiene que ver con una doctrina, con una lógica de desconfianza en la organización social, de desarticulación de la organización social. Eso no es, esto es antiguo. Entonces, yo diría, pasando a la segunda pregunta, este choque entre el derecho a huelga, mira, partamos por darle estatus de derechos fundamentales a la organización de las personas, de los trabajadores, a la capacidad de constituir sindicatos, a la capacidad de ejercer la huelga. Después hablemos, en la lógica de lo que decía Bárbara y José, bueno, tenemos que asegurar la continuidad, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué experiencia tenemos? Pero eso nos llama a algo que yo dije al final en mi presentación, tenemos que tener instancias donde eso pueda ser resuelto. Y ahí falta Estado, no gobierno, falta Estado. Estado en el sentido de una institucionalidad fuerte que puede hablar de derechos fundamentales a propósito de las formas de contrato de los empleados públicos y su protección cuando pierden el trabajo, sean a contrata, sean en el estatus que estén, y además pueda resolver este tipo de asuntos. ¿En dónde es necesaria la continuidad? ¿Cuándo es necesaria la continuidad? ¿Cómo se articulan estas experiencias de negociación, etcétera? ¿Y cómo se traspasan más allá de los gobiernos? Nosotros hicimos un estudio, a propósito queríamos hacer una encuesta de relaciones laborales en el sector público, y uno de los datos que vimos es que mucho de lo que se conversa y se acuerda del sector público no queda formalizado. No hay una instancia donde esto se recopile, se aglutine. Uno poco menos que tiene que hacer un estudio temático para entender cuáles son los contenidos. Y eso es casi como tener que hacer una bitácora, decir, no hay instrumentación. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad. Parece que las relaciones laborales es una negociación puntual de cada gobierno y no del Estado con sus funcionarios. Y aquí un tema, algo que se planteaba también. Yo creo que darle estatus a la función pública, un estatus separado y con más fuerte, también contribuye a la profesionalización, pero la profesionalización tiene un efecto que a veces no vemos, que le da más poder a la función pública para efectivamente ser un contrapeso a los gobiernos a propósito de malas políticas públicas o malas decisiones que están tomando. Hoy día, cuando yo tengo un 60% de funcionarios a contrata con vencimientos anuales, ¿qué contrapeso puede hacer a un gobierno o a un político puntual que gobierne? Que está bien, yo estoy diciendo esto no es una guerra, pero algo Bárbara habló de los contrapesos y los poderes. Si yo tengo una función pública debilitada con contratos precarios, no es contrapeso para el actor político. Y los países desarrollados, el contrapeso también hace que los gobiernos sean mejores, que los estados sean mejores. Ahí tenemos un tema que pensar a propósito de la gestión pública. Pero bueno, eso. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Tenemos un par de preguntas más porque ya nos estamos acercando a la hora. La siguiente pregunta, yo creo que es mejor dirigírsela directamente a José Pérez. Es una pregunta más específica. Dice así: en el Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, un directorio regional de la Asociación de Funcionarios del SAC denunció como directorio el actuar de la autoridad regional. La autoridad del servicio inició un sumario, pero no investigó la denuncia, sino que investigó al directorio de la asociación gremial y sancionó a toda la directiva por su actuar. Ese es el hecho. La pregunta es, ¿cómo funciona el fuero si dirigentes que por su actuar gremial reciben sanciones? ¿Cómo protegemos a los dirigentes? Pues si ni estos pueden denunciar, ¿qué queda para los funcionarios? Sobre eso, José, creo que sería interesante que nos pudieras dar tu parecer, un hecho concreto, lamentable, en una dirección regional del Servicio Agrícola y Ganadero.
Sí, mira, gracias por la pregunta. Es un tema que no es nuevo, ¿ah? Estamos expuestos. No dejamos de ser funcionarios y funcionarias, y los dirigentes particularmente también sufrimos persecuciones. Y lo pongo en perspectiva en este muy puntual que sean los compañeros del Servicio Agrícola Ganadero de la Dirección Regional. Siempre es bueno y lo hemos también bueno, coordinado con las estructuras sindicales, me refiero con las asociaciones nacionales y también con nuestros consejeros y consejeras en el territorio de la ANEF, que exista la comunicación muy activa, muy rápida, porque en ocasiones llegamos muy tarde, igual tenemos que actuar, porque esa es nuestra obligación, pero siempre es bueno actuar antes de conocer, digamos, estas resoluciones que efectivamente nos dejan con una percepción, digamos, de abandono, porque también hemos perdido compañeros dirigentes bajo sumario administrativo que han sido puestos, a propósito también de la convocatoria de huelga, pedimos 3 compañeros en el servicio médico legal, y que también un proceso muy largo, llegamos muy encima y tiene relación también cómo asumimos ese acompañamiento, y creo que también es importante. Ahora, el fuero es una conquista sindical, el fuero no es una regalía ni una facilidad de la autoridad de turno. Poco, y tengo que ser también responsable en la dirección del Servio en la quinta región, el director había creado un procedimiento para control de horario, de comportamiento y de trabajo sindical. Intervenimos oportunamente por esta coordinación que se da anteriormente y pudimos, junto con la federación, con la asociación base y con la acción de la ANEF, hablar con la autoridad ministerial y se dejar sin efecto aquello. Cuando hay una oportunidad de intervenir, y ojalá en el primer momento aparezca un sumario hacia la dirigencia o a un dirigente sindical, nuestra obligación tiene que ser rápida, directa, oportuna. Estamos disponibles, dicho sea paso, si los compañeros están ahí, que nos contacten. Creo que hay que hacer todas las acciones, y de eso también es aprendizaje, acciones administrativas, sindicales, judiciales y quejas internacionales, que también es un instrumento que lo hemos puesto al trabajo sindical como ANEF, así que creo que es importante retomar ese contacto con nuestros afiliados. Por último, eh, aquí hay que mantener esa defensa de los compañeros y compañeras que nos eligen, y por supuesto, insisto, también la defensa de ese fuero sindical que es, no es para estar y acompañarse solamente de la protección, porque siempre va a estar expuesto. Bárbara, lo sabe nuestra presidenta, el año pasado, el 18 de octubre, estamos fichados ahí en Carabineros de Chile con nuestra ficha personal, donde vivimos, qué es lo que comemos, dónde vamos, qué es lo que hacemos, los tiempos libres, los tiempos sindicales, como si fuéramos unos bueno, personajes complejos para la paz social. Cuestión que nosotros se lo enrostramos al exdirector de Carabineros Rosa en una comisión de derechos humanos, particularmente de la ANEF. Entonces, esos temas que están expuestos ahí, y tenemos también amenazas en las remuneraciones, amenazas, bueno, tenemos que estar juntos. Yo creo que ahí es importante esa acción rápida, unitaria, y no permitir por ningún motivo, porque si no llegamos muy tarde, y cuando llegamos tarde, claro, la autoridad aprovecha también cuando se está en soledad enfrentando una cuestión que, aunque sea local, regional, aunque sea nacional, tenemos que estar ahí muy activos, muy disponibles, porque cuando entramos oportunamente, hemos revertido estas situaciones que son frente a denuncias de abuso, cohecho, malversación de fondos o maltrato que tienen relación, digamos, con el rol de una autoridad en particular, donde esté una representación formal. Ahí yo creo que también es importante accionar frente a esta prerrogativa que nos señala que estamos entre pares. Esa es nuestra obligación. Por ahí me quedo, compañero. Muchas gracias, José. Y tenemos una última pregunta que específicamente se la plantean al profesor Eduardo Abarzúa en relación al último planteamiento que hizo. Leo la pregunta. Los servicios públicos, al ser independientes de quien esté en el gobierno de turno, ¿cómo se garantizaría la institucionalidad pública? ¿Cree que sería bien administrada? ¿Serían los servicios públicos algo similar a un poder más del Estado, independiente del Poder Ejecutivo? ¿A eso se refirió en su presentación? Es una invitación, Eduardo, a elaborar un poquito más lo que señalaste como al final de tu presentación. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Mira, yo creo que hay un tema bien de fondo que nosotros hemos discutido y que se ha visto más a propósito de los cambios de coalición, que si es posible distinguir políticas
de Estado de largo plazo versus políticas públicas o políticas, perdón, de gobierno, donde cada gobierno hace énfasis. Nosotros, a nivel más macro, no sé, a propósito de la discusión de la salud pública, la discusión de la infraestructura pública, tenemos la idea de que eso puede cambiar y en cada gobierno, en educación pública también. Y yo tengo la idea, esta es una opinión, uno puede profundizarla más o más, pero en mi opinión uno debe aspirar a profundizar más cierta institucionalidad que garantice la estabilidad de temas de Estado, más allá de los gobiernos. Si yo hago esta estabilización o esta distinción, y que tiene que ver con distinguir entre gobierno y Estado, entre gobierno, política y función pública, administración, que en la Constitución no está, yo podría primero discutir la estabilidad del empleo público. Segundo, podría preguntar de una manera más aguda si es razonable que los altos directivos públicos sean removidos en un 75% de primer y segundo nivel jerárquico al final del segundo año de cada coalición, con toda la pérdida de recursos, aprendizaje que eso tiene. Si yo hago esa afirmación y esa distinción, también podría decir cuántos y en qué tema deberían ser las personas que deberían entrar por razones políticas a los gobiernos. Que es razonable, ¿eh? Esto no es una guerra entre política y administración, es la distinción y la separación suficiente. Si yo hago esa distinción, yo debería tener una institucionalidad, a propósito de la pregunta, que resguardara con neutralidad política una conversación con quien gobierna respecto de la eficiencia de lo que está haciendo, que sea un auténtico contrapeso. Pero claro, tiene que ser del más alto nivel, de la más alta autonomía, con alta rendición de cuentas, porque claro, no es una guerra, esto no es por favor, que hoy día leemos mucho esto como que hay que acorralar a la política. No, por favor, esto es separación más nítida entre los dos temas. Y aquí viene un sueño que ya es más local, más mío, porque esto lo hemos estado conversando y discutiendo con Rodrigo y otra gente, que yo creo que nosotros no tenemos una institucionalidad que permita hablar de políticas a 20 años. A 20 años, ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿Cuál es el modelo de crecimiento? ¿Cuál es el modelo de organización de la matriz energética? ¿Cuánto vamos a tener? Eso a veces lo dejamos a comités de expertos, pero no tenemos cuál es el modelo de protección social y cuál es el rayado de cancha. Algo que anime la discusión de temas largos que después podamos encargar y que sean políticas de Estado y que puedan permanecer más allá de los cambios de gobierno. Que como no tenemos esas distinciones, las coaliciones de 4 años tienden a politizar todo lo que ha hecho la anterior y no hay nada bueno. Entonces, normalmente cuando llegan tienen que no sostener, tienen que cambiar con el nombre que sea. Entonces tenemos un problema ahí de cuál es la política de Estado de desarrollo, cuál es la política de Estado de protección social, cuál es la política de Estado de salud, cuál es la política de Estado de educación. Esas son discusiones que se van dando puntualmente y creo que hace falta ahí institucionalidad, que si hacemos esa separación podemos dárnosla. Ese es el sentido, Rodrigo, y agradezco la pregunta y puedo dejar algunos textos ahí que hemos escrito y reflexionado, pero yo creo que hay una oportunidad ahí de ponerlo en la Constitución. Si esa separación no se instala allí y esa distinción, vamos a tener que cada vez estar discutiendo si es legítimo o no, o dejando a derechos fundamentales la forma de contratación en el empleo público, o otras más. Entonces creo que ahí hay que no perder de vista esa distinción que no está. Eso. Gracias por la pregunta, de nuevo agradezco. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Estaríamos yendo al cierre y yo, para cerrar, le daría la palabra a nuestros 3 panelistas por 1 minuto que si quisieran dejar un mensaje final. Eduardo, tu turno para un mensaje final en esta materia. Ya me quedé sin aire. Yo solo agradecer, felicitar la iniciativa. Yo creo que esta instancia en lo que viene, en la discusión constitucional, en las discusiones trascendentes de país, son las que van a aportar a por primera vez hacer una constitución donde todos nos sentamos parte. Yo creo que esta es la primera vez en la historia que esto se va a dar.
y perder esta oportunidad y no agotar la instancia donde podamos reflexionar puede ser una farra que no podemos darnos. Así que felicitarlo y les agradezco como universidad, como yo como persona, yo disponible para colaborar en cualquier espacio de discusión y lo agradezco también. Muchas gracias, Eduardo. Don José, un mensaje final. Sí, mira, asumiendo la historia del legado de nuestra confederación Comanef en este rol sociopolítico, para nosotros es primordial también este proceso constituyente y lo vinculamos también a que esto sea un espacio de participación en esta discusión constitucional. Es clave, yo creo que es estratégico. Y ahí también son las y los trabajadores públicos los que cuentan con esta preparación también, conocimiento y competencias para entender e incidir en este proceso, en relación a lo que dice Eduardo y lo que hemos puesto nosotros por delante, que esta concepción de recuperar un Estado social y democrático. Y para vincularlo, por supuesto, con este aparato estatal que está al debe, pero que sigue funcionando gracias a los servidores y servidores públicas, y que este Estado también, de una por todas, sea el Estado plurinacional, moderno, participativo que nosotros tenemos ya hace mucho tiempo declarado, escrito, y que sea a favor de la grande mayoría, porque ese también es el objetivo. Y cuidando también lo que significa la calidad de vida, es que sean felices los ciudadanos y ciudadanas, porque también hay que volver a reencontrarse con ese ser humano. Y ahí hay también una responsabilidad de desarrollo sustentable, con todo lo que vivimos con el impacto del calentamiento global y todas sus consecuencias, que también a veces nos escapa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Incluso la mirada económica de un capítulo que está pendiente en esta mirada que hoy día asumimos, y por supuesto en el rol de disposición sindical para colaborar a las grandes transformaciones que son urgentes para Venezuela. Así que muchas gracias, Rodrigo, y a quienes también participan. Muchas gracias, José. Y Bárbara, si tú nos entregas un mensaje final en este seminario, te lo agradecemos. Yo solamente agradecer la invitación, reafirmar aquello, porque creo que es muy importante poder mantener este diálogo con todos los actores. Nosotros tenemos una gran tarea en el mundo sindical, que es construir propuestas en el marco del debate constituyente para poner el valor del trabajo al centro de la sociedad, que va a requerir en primer lugar un mecanismo muy fluido de diálogo con nuestras bases sindicales. Pero no es suficiente solo con escucharnos entre nosotros. Requerimos este diálogo con la academia, requerimos este diálogo con el mundo de los abogados laboralistas, porque son expertise que también nutre nuestra posibilidad de construir mejores y mayores propuestas. Consideremos que vamos a vivir un año 2021 marcado por el proceso constituyente, marcado por la pandemia y con elecciones mediante. Desde el 11 de abril, donde se eligen los constituyentes o convencionales junto con alcaldes y concejales, hasta noviembre, que vamos a elegir presidente de la República y Parlamento. O sea, va a ser un 2021 muy intenso y por lo tanto el riesgo de que se pierda la centralidad de los contenidos y la necesidad de las transformaciones y los cambios profundos es muy alto. No por una cuestión solo de mala voluntad, sino que por la propia tensión a la que va a estar sometida toda la institucionalidad en el marco de los procesos. Y ahí los actores organizados, el mundo social y el mundo sindical podemos jugar un gran papel, pero eso no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo en diálogo con todos los actores. Creo que ahí es importante este intercambio de saberes, de experiencias, de decires y de construcción de ese Chile donde todas y todos estemos incluidos. Lo segundo, comentarles que nosotros vamos a hacer una ofensiva ya en los próximos días para poder instalar los temas y contenidos del mundo del trabajo, pero también asumiendo que en esto de demandar contenido, finalmente estamos perdiendo espacio porque todo se está debatiendo en el marco del debate constituyente. Entonces ahí también vamos a hacer una ofensiva con precandidatura, pero como no un problema que lamentablemente es como uno siente que este debate se ha abordado hasta ahora, donde el problema es nombres y no qué pretenden representar. Es un poquitito como esta falsa tensión entre independientes versus militantes. Ser independiente de suyo no es una garantía de ir hacia un proyecto de transformación profunda.
o ser antineoliberal. También hay independientes que son neoliberales. Por lo tanto, esos como debates que a veces no permiten ir hacia estos debates o estos temas más de fondo, nos parece a nosotros que es importante también ir a disputarlo, porque este va a ser un proceso en disputa, es un proceso que va a ser en disputa adentro y va a ser un proceso en disputa afuera, porque van a haber posiciones pujando, y eso es normal y tenemos que además entenderlo como parte de este proceso de construcción al que estamos abocados. ¿Por qué señalo esto? Porque creo que ahí probablemente nos vamos a poner en mucha tensión el mundo sindical para tratar de contribuir con estos debates y para lograr que efectivamente en el marco del proceso constituyente lo que logremos abordar sea un debate de un modelo alternativo, como decía Eduardo, que es un desafío y es una tamaña tarea, pero es la más urgente de todas. Esto no es solamente un problema de que, mira, saquemos una autoridad por otra, ganemos más espacios democráticos, es también entender que mientras el capital o el mercado esté al centro, no vamos a lograr romper con las actuales políticas, con el actual modelo, y que necesitamos ya no solamente decir no queremos esto, sino que tenemos que levantar una propuesta alternativa, porque ese es el rol para poder jugar un papel esperanzador en este proceso. Si no, de lo contrario, vamos a estar condenados a una amargura permanente que va a ser un estado de situación eterno y que no nos va a permitir dar saltos. Pero para dar saltos tenemos que ser audaces. Y ser audaces significa desafiarnos a un nuevo modelo de desarrollo, y desafiarse un modelo de desarrollo alternativo significa también construir correlaciones de fuerza y construir un llamado a la esperanza de todas y todas de que habemos actores que ponemos eso en primer lugar por sobre cualquier otra consideración. Y tengo la impresión de que ahí hay una tarea bien importante, no porque nosotros seamos los más bonitos y la podemos hacer, no tiene que ver, como decía el Pepe, con una suerte como de protagonismo malentendido, tiene que ver con la capacidad que tenemos instituciones y estructuras nacionales de poder contribuir a esos debates, porque hay una demanda muy grande de poder mirar proyectos alternativos, y creo que ahí hay una tarea hermosa en la que el movimiento sindical puede contribuir, donde esta mirada más del Estado, de no depender de los gobiernos de turno, de tener un servicio público al servicio o a disposición de políticas públicas que lleguen a todas y a todos, es esencial, porque los gobiernos pasan, los funcionarios públicos quedan, ¿no? Y son la continuidad de ese Estado, y por lo tanto ahí tenemos un tremendo rol desde el mundo público también que jugar. Así que yo me quedaría con ese mensaje. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a Eduardo Arzúa, a José Pérez, a Bárbara Figueroa. Hemos tenido un muy rico debate sobre un tema muy importante que tiene que ver con la relación entre el gobierno y el movimiento gremial. Y queremos a todas y todos ustedes agradecerles la permanencia que han tenido en este seminario e invitarlos para el próximo. Les enviaremos oportunamente la invitación, que va a ser el 16 de diciembre, y el tema va a ser participación social en la gestión pública, formas, dimensiones e impacto en el funcionariado. Ya no solo hoy día hemos visto la relación entre los gremios y el gobierno. La próxima sesión nos vamos a abocar a ver cómo se da o cómo se pudiera dar la participación social en la gestión del Estado. Una mirada, por lo tanto, complementaria a lo que hemos visto hoy día. Todas y todos quedan cordialmente invitados para el próximo 16 de diciembre, que ya sería el noveno seminario del ciclo, y los dos últimos los vamos a realizar en el mes de enero del próximo año. Nuevamente, mis agradecimientos a los panelistas, que les vaya muy bien en las arduas tareas de negociación en las cuales están ustedes, y para todas y todos, muy buenas tardes y que tengamos una agradable fin de tarde. Hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias, cariño a todos y todas. Un abrazo, Gracias, muy bien, presidenta. gracias. Chao. Eduardo, gracias, Gracias, Rodrigo. José, Un gracias, abrazo. Bárbara. Gracias, Yanna, Rodrigo. por la coordinación.